Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gusto saludarles a través de, en esta instancia, nuestro segundo capítulo, y para hablar de justicia y todos estos tópicos, ya está con nosotros un importante invitado, expresidente de la Corte de Apelaciones, actual ministro del Tribunal de Alzada. Estoy hablando del señor Pedro Caro. Ministro, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Muy bien, también un gusto saludarlos a ustedes, ¿cierto? Y a todos los eh, representantes y funcionarios del Poder Judicial y a la comunidad en general. Ministro, el año que pasó fue bastante complejo por todo lo ya sabido, y ahora arrancamos esta temporada, y obviamente es completamente distinto, otra órbita, pero estamos en pandemia. ¿Cómo toma aquello como ministro de la Corte de Apelaciones? Bueno, un año complejo, esperábamos obviamente que ya venía complejo con el tema del estallido social y todas las dificultades que eso había significado para los tribunales, ¿cierto? Y para enfrentar la mayor demanda. Y claro, la situación de pandemia nos genera un nuevo desafío, un desafío que en principio hemos ido cumpliendo, ¿cierto?, de mantener la continuidad del servicio judicial a través de estas plataformas, ¿cierto?, de utilizando las videoconferencias y los sistemas de trabajo remoto, pero todavía nos quedan obviamente muchos temas pendientes, fundamentalmente retomar, ¿cierto?, aquellos juicios en los que hay imputados presos y todos los temas en derecho de familia que probablemente van a requerir no solo la realización de estas audiencias por videoconferencia, sino también a través de audiencias presenciales con todos los resguardos sanitarios que hay que tomar. Pero es un desafío importante como Poder Judicial que nos pone sí, en un muy buen nivel porque hemos podido llevar adelante la mayoría de las audiencias de carácter urgente e incluso más allá. Es cierto que la Corte de Apelaciones fue uno de los primeros tribunales de alzada que comenzó de inmediato a trabajar con videoconferencia, pero también retomó sus tres salas. Cuéntanos también detalles que a lo mejor la gente y la comunidad no los conoce. Sí, bueno, aquí en la Corte de Apelaciones Rancagua, con el apoyo del administrador de la Corte, con los funcionarios en general, con el apoyo también de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, pudimos rápidamente, cuando ya nos enfrentamos a la suspensión de las audiencias, retomar el funcionamiento de la Corte a través de una sala de turno en un principio, en los en la semana siguiente a que se generara la suspensión, el veintitanto de marzo, 23 de marzo, ya estábamos con audiencias por videoconferencia y efectivamente el día que las tuvimos en la Corte de Apelaciones fuimos junto con, me parece, con la Corte de Apelaciones de La Serena, una de las primeras cortes en realizar audiencias a través de videoconferencia. Eso lo hicimos, como digo, ya en marzo, veintitanto de marzo, y luego de eso rápidamente empezamos a sumar más materias al conocimiento de la Corte, y ampliándonos no solo a aquello que era urgente, como las materias relativas a los privados de libertad, ¿cierto? Y a todos los aspectos en materia de familia, donde hay niños y niñas y adolescentes involucrados, sino que fuimos sumando materias civiles, ¿cierto?, en cuenta, para finalmente el 27 de abril retomar el conocimiento en todas las materias, salvo aquellas que tienen expediente físico. Esas son las únicas que en principio todavía tenemos pendiente, pero ya tenemos tomadas las medidas para que dentro de esta próxima semana incluso retomemos el conocimiento de aquellas que tienen expediente físico, para lo cual los relatores, ¿cierto?, van a asistir a la Corte de Apelaciones a retirar su expediente con todos los resguardos sanitarios y poder relatarlos por videoconferencia. Estamos hablando de justicia y también queremos hacer cultura cívica, ministro, para que la comunidad también vaya entendiendo sus términos. Siempre se habla de recurso de protección, corte de apelaciones, recurso de amparo, corte de apelaciones. Cuéntenos un poquito de estas materias para que, reitero, todos sepamos más de materia de justicia. Claro, los recursos de amparo y los recursos de protección son acciones constitucionales, están establecidas expresamente en la Constitución Política, y el tribunal competente para conocer estas acciones es la Corte de Apelaciones, respectiva, obviamente.
El recurso de amparo lo puede interponer cualquier persona e incluso un tercero en favor de esa persona cuando haya sido arrestado o privado de libertad, ¿cierto? O su privación de libertad lo sea con infracción a la ley y a la Constitución. ¿Ya? En esos casos puede recurrir a la Corte de Apelaciones para que la Corte de Apelaciones constate que efectivamente se produce la ilegalidad y en ese caso, en caso de producirse la ilegalidad, o bien disponga la libertad de esa persona o corrija, ¿cierto?, aquella situación que puede ser vulneratoria de la libertad personal. Eh, por ejemplo, se deducen recursos de amparo respecto de lo resuelto también por la Comisión de Libertad Condicional, cuando los imputados han entendido que el negarse el beneficio de libertad condicional pueda constituir también una afectación a la libertad personal. Y ya hay jurisprudencia en el sentido de que es posible revisar lo que resuelve la Comisión de Libertad Condicional y finalmente incluso muchos de estos recursos de amparo terminan en la Corte Suprema, ¿cierto? La que, conociendo de la apelación de lo que resuelve la Corte de Apelaciones, puede acoger o rechazar finalmente los recursos de amparo. ¿Y de protección? Y también están los recursos de protección, que están regulados este recurso o acción constitucional, artículo 20 de la Constitución Política de la República, y ¿qué es lo que permite? Que alguien que ha sido afectado en sus derechos constitucionales, no en todos, sino que aquellos que establece específicamente el artículo 20, pueda recurrir ante una corte de apelaciones cuando a través de un acto ilegal o arbitrario se le priva del ejercicio, se le priva del legítimo ejercicio de sus derechos. Por ejemplo, en materia de derecho de propiedad, ¿cierto? O también también el derecho a la vida o la igualdad ante la ley, son derechos que el recurso de protección protege, ¿ya? Y por lo tanto, frente a una situación en que se constate la vulneración de ese derecho, puede recurrirse a la Corte de Apelación. Y la Corte de Apelaciones se pronuncia a través de una sentencia, ¿cierto?, en un procedimiento breve, y esa sentencia puede ser apelada ante la Corte Suprema, ¿ya? Si me suben el precio de la ISAPRE, por ejemplo, también puedo recurrir, ¿no? Bueno, claramente uno de los principales aspectos o de los que hoy día los particulares recurren de protección por las alzas de los planes de ISAPRE que se estiman, ¿cierto?, ilegales, arbitrarias o abusivas, y si se constata efectivamente esa circunstancia, que el alza no tiene justificación, en esos casos se acoge normalmente el recurso de protección y si la ISAPRE recurre de apelación, está en contra de lo que resuelve la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones, recurre a la Corte Suprema para que finalmente sea la Corte Suprema la que determine si efectivamente hay que dar lugar al alza que pretende la ISAPRE o bien acoger lo que pretende el afiliado de no alzar el plan de salud. Esto también se ve también mucho masiva en el caso del alza del precio de GES, de la cobertura, ¿cierto?, de salud en el caso del GES, ¿ya? Las garantías De explícitas la de salud también. garantía explícita de salud, claro, para que se entienda por todos, ¿cierto? La ley protege, en el caso de ciertas enfermedades específicas, otorga ciertas garantías a las personas, tanto a los afiliados a ISAPRE como a los afiliados, ¿cierto?, a FONASA, y eso tiene un costo, ¿ya? Y anualmente se va también revisando el costo y si se estima que esa alza de lo que cuesta la garantía explícita de salud es excesiva, también se puede recurrir de protección. Ministro, también cuéntanos de sus labores, porque uno se imagina un ministro siempre está sentado en el estrado, pero ustedes cumplen otras funciones, inspeccionan otros juzgados y tienen también cada uno un cargo especial, pero para que la gente vaya conociendo más, ¿cómo es la función, en términos simples, de un ministro de la Corte de Apelaciones? Bueno, un ministro de Corte de Apelaciones tiene una función principal, que es en general ser
juez, ¿ya? Y para eso, juez de segunda instancia, y para eso lo hace en sala, en una sala conformada con dos personas más, normalmente otro ministro, ¿cierto? O incluso un fiscal judicial o un abogado integrante. Entonces, esta sala, compuesta de tres personas, resuelve los recursos de apelación o también, como estábamos diciendo, recursos de amparo, recursos de protección. Esa es la función principal de los ministros como jueces de segunda instancia o de única instancia en estos casos de los recursos de primera instancia en el caso de los recursos de amparo y de los recursos de protección. Pero también cumplen los ministros otros roles distintos a las labores jurisdiccionales propiamente tales, y es, por ejemplo, la labor de fiscalización de los tribunales de primera instancia y también de las notarías y de los conservadores de bienes raíces. ¿Ya? Y en ese punto, lo que le corresponde a los ministros es, en el caso de los tribunales, verificar que los tribunales estén cumpliendo su función adecuadamente, que dicten sus fallos dentro de tiempo, y que en general tampoco haya conflictos a nivel interno en los tribunales relativos a problemas de clima laboral, ¿ya? Entonces, toda una labor de fiscalización. Y en el caso de las notarías también, que las notarías cumplan adecuadamente su labor, que ajusten los cobros a los aranceles que se establecen para cada trámite y que den una adecuada atención a los usuarios. En la situación actual, por ejemplo, respecto a la notaría, nos ha correspondido verificar y fiscalizar que las notarías estén cumpliendo adecuadamente con las obligaciones sanitarias en materia de distanciamiento social y de evitar aglomeraciones al interior de las notarías, ¿ya? Eso ha sido una preocupación también de la Corte de Apelaciones y de los ministros en general a cargo de efectuar las visitas para evitar mayor contagio del COVID-19. Ministro, por último, también queremos conocer algo de usted. La pregunta que siempre dejamos para el final, ¿a qué dedica el tiempo libre, pero más allá de la Corte de Apelaciones? ¿Algún hobby? ¿A usted qué le gusta leer? Cuéntenos un poquito de Pedro Caro más allá del ministro de la Corte. Mire, primero, y no es que con esto quiera hacer, quiera dar una falsa sensación, pero de verdad que en este último periodo, sobre todo a través del trabajo por videoconferencia, es poco el tiempo libre que nos queda, porque esto nos ha obligado, ¿cierto?, para mantener el servicio judicial a dar una atención preferente a todo lo que significa el trabajo en los tribunales, y por lo tanto, junto con realizar nuestra labor jurisdiccional en horas de la mañana, en la tarde tenemos también otras videoconferencias de coordinación de trabajo con los tribunales y de distintos tipos. Mi preocupación en el tiempo libre fundamentalmente es mi familia, ¿cierto? Mi cónyuge, mis tres hijos son mi principal preocupación. A ellos le dedico todo el tiempo libre que tengo, y fundamentalmente nos gusta salir al aire libre, ¿cierto? Lo obviamente tenemos un poco restringido, pero andar en bicicleta es uno de mis aficiones, pero también, por ejemplo, hay un tema ahí que me ha gustado toda la vida, que es la astronomía, ¿cierto? Tengo mi telescopio también y veo ahí el universo, ¿cierto? Que nos permite ver un poco más allá de lo que vemos el día a día y no estar tan encerrados en lo que es nuestro trabajo. Mira qué bien, ¿ah? Oye, una mención de los medios de comunicación al finalizar. Le manda muchos cariños, le tuvieron mucho aprecio por sus vocerías y por estar con ellos muy cerca el año pasado cuando fue presidente de la Corte de Apelaciones. No, yo también, es una labor que aprendí también a apreciar. No es, y lo he dicho yo, no es usual para los jueces estar en una vinculación tan directa y tan cercana con los medios de prensa. En general, ¿cierto? La costumbre decía que los jueces hablaban por su sentencia, pero claramente estamos en una sociedad hoy día de la información, de las comunicaciones, y el Poder Judicial no puede estar ajeno a esa realidad, y es además obligatorio por parte, a mi juicio, de los jueces, dar a conocer a la comunidad, a los medios de prensa, cuál es la labor que realiza el Poder Judicial,
cómo ha, por ejemplo, sorteado en este caso los problemas de la pandemia y la vinculación que hemos mantenido con los medios de prensa ha sido muy buena. Y yo además mantengo este año la condición de vocero de la Corte de Apelación de Rancagua, así que también me he mantenido en contacto por esa vía y agradecerles también a los medios de prensa todo el apoyo que nos han dado para difundir todas aquellas actividades que la Corte de Apelación de Rancagua realiza en beneficio también de la comunidad y para mantener una justicia más oportuna y cercana. Así que muy agradecido de los medios de prensa, del periodismo, que en la medida siempre que sea constructivo, siempre va a ser muy bien valorado por los jueces y por los tribunales. Bueno, gracias, ministro. Las palabras del ministro del Tribunal de Alzada, Pedro Caro, ministro de la Corte de Apelaciones. Sé que tenga una bonita jornada. Bien, muchas gracias a usted y saludo a toda la Dirección de Comunicación también del Poder Judicial. Así cerramos el segundo capítulo de en esta instancia. Conversamos de justicia, así que seguiremos con el resto de los capítulos con más tópicos del ámbito judicial.